Alabado sea el Señor, ahora y siempre, porque Él es grande. Como dice la Escritura, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que le damos la cordial bienvenida a los presentes y a quienes nos visitan por YouTube semanalmente. Les invitamos para dar comienzo a esta celebración cristiana. Puestos de pie, vamos a estar orando. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has dado la vida. En este día, Señor, tu día, celebramos la vida, celebramos la victoria sobre la muerte que la ganó Jesucristo para librarnos a todos aquellos que estábamos esclavos por el temor de la muerte. Gracias porque ya ahora no se enseñorea de nosotros, porque Jesucristo es la vida. Jesucristo es nuestra esperanza. Señor, maravilloso eres y hoy queremos ofrecerte un culto espiritual, pero también un culto inteligente, Señor amado, sabiendo lo que hacemos, sabiendo a quién adoramos, porque estamos conociéndote cada día más y más. Y cuanto más te conocemos, mejor te adoramos, Señor. En esta tarde, Señor, también nuestro corazón anhela escuchar tu palabra, Señor, para que tu Espíritu hable a nuestro corazón en el área que sea necesario, que necesitamos. Señor, gracias porque tú eres muy amoroso con nosotros y tratas con nosotros donde lo necesitamos mucho más. Señor, gracias por tanto. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Bendice a aquellos que hoy no están y que no han podido llegar, Señor, porque tienen algún problema, alguna limitación. Ayúdale, Señor, a vencer para poder estar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor con todo el corazón.
al Señor. Que nuestras almas le bendigan en esta hora. Y la siguiente dice: a Dios demos gloria. Amén. Amén. A Cristo el Rey. Sí, Señor. Sí, Señor. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta ley. Vivan los redimidos en las victorias de vencer.
habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor, sino simplemente adoración. Es el lugar que fue a preparar nuestro Señor para que estemos con Él un día. Pero la alegría, ¿saben dónde está? ¿Dónde está la alegría? En el corazón de aquel que conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz tiene aquel que ya conoce a Jesús. Los sentimientos más preciosos que vienen del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Saben que no tengo una lectura para los cánticos, pero me estaba acordando de aquellas palabras del Señor Jesús, de cuando Pedro decía: Señor, pero ¿cuántas veces hemos de perdonar? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. ¿Y cómo es posible que nosotros no podamos perdonar a alguien que nos haya difamado, mentido, engañado, hecho mal, si tenemos a Cristo? Si hoy tenemos a Cristo, tenemos que estar en la verdad de las palabras de Jesús de ese día a Pedro. No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y si fuera posible, al día. Te hicieron mal, perdona. ¿Cómo es posible? Solo con Cristo, por medio de Jesucristo, por medio de su poder sanador, restaurador. Él restaura todas las cosas, da vida nueva. Y solo así podemos cantar con alegría de corazón. Solo así mi corazón Contento está. amén. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque Jesús ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque Jesús ya me salvó. Porque feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Porque feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Felicidades, Cristo. Felicidades, ven a Cristo y mi vida. Ven a Cristo y mi vida. Todo nuevo entrará. Felicidad es ver en Cristo. Felicidad es ver en Cristo. ¿Es así? Amén. ¿Quién puede decir verdaderamente la felicidad está en Cristo? Amén. Tienes que experimentar, tienes que vivirlo. Recuerden que vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad, pero se puede vivir con gozo. Eso es un fruto del Espíritu Santo, que también hace que nombremos a aquel que está sobre todas las cosas, gobernando con poder de lo alto. Y ese es Rey de Reyes, Señor de señores, admirable. nuestro Señor. Rey de reyes, Señor de señores, admirable.
adoramos y bendecimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno de ustedes, hermano Rubén, puedes estar guiándonos en dirección a la oración para escuchar luego la palabra del Señor. Señor Dios que estás en los cielos, a ti sea la gloria y la honra. Padre eterno, te damos gracias porque nos has permitido adorarte, bendecir tu nombre. También nos has permitido escuchar a nuestros hermanos que están pasando por necesidades, enfermedades, al cual pedimos tu bendición. Amén. Padre, gracias porque nos has permitido estar en tu presencia, en comunión, adorándote. Señor, pero ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Y te pedimos que tú nos des un corazón entendido, una mente abierta y despierta a tu palabra. Padre, que estemos atentos a lo que tú quieres enseñarnos hoy. Sí, Padre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. 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 Bien, amados hermanos, amigos, hemos venido escuchando domingos pasados, desde Semana Santa, los hechos históricos, no solo de la importancia y relevancia que tiene lo que fue la semana de pasión del Señor Jesús, la entrada triunfal en Jerusalén, luego todo lo que Él sufrió, pero llegado el punto no solo que fue el castigo, la muerte, obviamente crucifixión, luego el otro día la resurrección, y el pastor el domingo pasado estuvo tocando la temática de ese entristecimiento, la congoja, el dolor, y sin embargo cómo se puede pasar de esa situación al gozo, a la alegría y a la adoración en el Dios en que creemos. Hoy quiero hablarles de la ascensión, y es un punto donde es la máxima exaltación de Cristo, nuestro Señor, en quien hemos creído. No todos son los acontecimientos extraordinarios o visibles despiertan en otros o en otras personas la fe y la verdadera adoración. Es notorio que el ser humano trata o tiene la tendencia de adorar algo que es visible, algo que ve, o algo formado o hecho de manos. Esa es la tendencia. Pero ¿por qué tiene la tendencia a adorar o a idolatrar ese tipo de cosas? Es porque tiene una naturaleza caída. Venimos de ser hombres pecadores desde la caída en el huerto de Edén por medio de Adán hasta estos días. No hay uno que no peque. Excepción total, la vida de nuestro Señor Jesucristo. También lo que no se ve a veces en verdad es que el Creador que sustenta todas las cosas con su poder es la persona menos adorada, es la persona menos exaltada y glorificada por toda su creación, especialmente los seres humanos, creación de Dios. Y como dije al principio, por la naturaleza de pecado. La naturaleza caída de nosotros hace que nosotros desviemos la fe, la adoración, en las convicciones, más aún cuando no tenemos quien nos confronte con la verdad de que somos pecadores. Entonces muchas veces la gente que sigue y adora en su forma a cosas inertes, dicho por el salmista, ¿no? En Salmo 115, objetos que tienen boca más no hablan, ojos más no ven, oídos tienen más no oyen, ¿no? Y después terminando esa exposición dice, tales son los que los hacen. ¿Qué son? Ídolos, son personas. Pero de nada sirve que andemos tras esas cosas. ¿Por qué? Porque la idolatría es pecado, y por lo tanto, si no somos confrontados con la verdad de que es pecado, estamos contra Dios. Estamos cometiendo faltas, estamos desviando la verdadera adoración de aquel que debe ser adorado. No podemos estar tan ciegos o cortos de vista como para negar las verdades que
trascienden lo histórico. Una de esas verdades es la ascensión. Lo importante en la vida, no que puede darme una genuina esperanza de vida eterna, sino es una promesa inmutable. ¿Cuál es esa promesa inmutable? El regalo que no merecemos. ¿Y de qué se trata ese regalo que no merecemos? La salvación por gracia, por medio de la fe, y esto es don de Dios, pero por la fe en Jesucristo. Amén. Esa promesa, no hay ídolo, no hay persona que te la pueda hacer en el mundo si no es a través de la palabra y sos confrontado con ella a vivir una vida que le agrada a Dios. Hubo un hecho visible, histórico, ante los ojos de sus seguidores, lo que despertó en ellos una verdadera fe, adoración y esperanza. Y esto fue en el tiempo donde Jesús había resucitado ya. Ustedes recuerdan que algunas de sus palabras, capítulos antes de lo que fue la oración en el Monte de los Olivos, les iba preparando para lo que iba a acontecer la semana de pasión, lo que él tenía que afrontar, entregar su vida. Y en ese momento ellos todavía dudaban de lo que habían creído, de sus palabras. Sin embargo, luego nosotros vemos en el relato del evangelista Lucas, y vamos a ir allí ahora. La ascensión de Cristo, capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Y es corto y breve aquí en el Evangelio el relato de la ascensión. Vamos allí. Versículos 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este relato aquí es breve, pero este relato del evangelista Lucas, luego en el otro libro bíblico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí hace un relato más grande, un relato más exhaustivo. Lo detalla de otra manera. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1. Y está tan lindo el relato que podemos ir hasta del 1 al 11. Este tratado, esta palabra que Lucas le escribe a Teófilo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Algunos puntos simplemente de este relato, porque después vamos a hablar un poco más de lo que significó este punto clave, donde, si podemos recordar un momento, tiempo atrás ellos habían sufrido esa separación. ¿De cuál fue? Cuando lo crucifican, estaban como tábanos sin cabeza, iban para acá, esperaban, pero había congoja, había incertidumbre. Nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rabí, había sido muerto. Pero escuchemos esto: Jesús les dijo qué es lo que iban a hacer previamente, estando con ellos. Les dijo qué es lo que iban a padecer y qué es lo que era necesario que sucediera. Nunca les mintió. A sus discípulos, a sus seguidores, nunca les mintió. Les dijo qué es lo que iban a acontecer de antemano. Inclusive intercedió por ellos al Padre. ¿Para qué? Para que no les faltara la fe cuando pasara ese momento tan crudo, cuando fue la muerte del Señor. Pero en este relato de Lucas aquí, vemos qué es lo que hacen una vez resucitado el Señor. Se presenta en ellos, apareció por 40 días, pero ahora se toma un tiempo para hablarles personalmente y para hacer algo que era necesario que sucediera. De lo cual, este hecho que sucede de la ascensión es extraordinario. Después vamos a ver por qué. Primero, ¿qué hace? Los sacó del bullicio de la ciudad de Jerusalén y fueron a Betania, lugar del Monte de los Olivos, como cerca de 1 kilómetro. Recuerden que día de reposo no podían caminar 1 kilómetro, 100.000 metros, más o menos aproximadamente por ley. Entonces, pero los sacó del bullicio llevándolos allí cerca de Jerusalén, a Betania, para revelarles esta situación que ellos tenían que vivir. Entonces, allí, luego de estar en el Monte de los Olivos, empieza con la parte de hablarles directamente. Otra situación. Vieron que él tenía por norma ir al monte, apartarse, ¿a qué? A orar, a estar a solas con su Padre, a hablar con Dios, a orar, a interceder. No solo que oraba por él mismo, siendo Dios, oraba por él mismo, sino que también oraba por sus seguidores. Yo digo, gracias, Señor. Esto que voy a decir no tiene nada que ver con lo que el Señor Jesús dijo allí, en el Monte de los Olivos, o su oración por aquellos que le seguían, porque simplemente él oraba y le pedía al Padre que la fe de ellos no faltara. Saben que esta oración nuestros pastores las hacen. ¿Para qué? Para que tu fe no falte en el día de la prueba, en el día de la adversidad, que consideres a aquel que te salvó, aquel que dio su vida por ti. Pero hay clamor, sépanlo, hay clamor de los siervos de Dios por aquellos que siguen a Cristo, porque un día daremos cuenta de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Ese mismo clamor se manifieste en el corazón de aquellos que le siguen. 2. La otra acción. En el lugar donde estaban allí, alzó sus manos, es decir, el Señor alzó sus manos y los bendijo. Impartió su bendición sobre aquellos que le seguían. Porque no había sido fácil todo lo que ellos habían vivido días atrás. Ahora les imparte su bendición. 3.
se separó de ellos y fue llevado al cielo. Si se separó de ellos y fue llevado al cielo, alguien lo vino a buscar. ¿Se dan cuenta de esta situación? Se separa de sus discípulos y es llevado al cielo. Según el relato, ¿qué apareció allí? Una nube. Esto me hace recordar en los tiempos donde la Shekinah, la gloria de Dios, se manifestaba y el pueblo estaba bajo esa nube de gloria. Pero también me hace recordar que no solo era necesario que padeciese todo lo que padeció hasta la muerte, crucifixión y resurrección, sino que fuese elevado, porque escuchen esto, el Señor Jesús dejó su trono, su majestad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa forma de Dios para tomar una forma de siervo, un ser humano. Y se hizo carne. Nació de vientre de mujer. ¿Para qué? Para padecer. Es decir, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, toma esa forma de siervo. Es decir, desciende de su trono para hacer todo lo que hasta ahora, estos domingos atrás, hemos venido predicando, viendo y escuchando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta este punto. Y ahora, esa nube de gloria lo va a llevar a un lugar especial. Nosotros a veces pensamos, y dígame si no es cierto, ¿cuántas veces? Si yo hubiese estado en aquel lugar, Señor, mi fe sería distinta. Si yo hubiese estado allí como Pedro, como Juan, como Jacobo, como los que le seguían, como que los que a pesar de las circunstancias le siguieron, le creyeron a su palabra. Y a veces pensamos como iglesia, que yo me hubiese gustado estar allí porque mi fe no faltaría. Pero sin embargo, saben que el punto crucial no es ese. La cuestión no es haber estado allí con Jesús. La cuestión es saber qué haces cuando Jesús no está presente en cuerpo. Porque era necesario que no estuviese en cuerpo para otra cosa más importante, para preparar a los seguidores de Jesucristo para otra tarea mucho más importante. Y Él iba a tomar otra tarea más importante que la que había hecho aquí en la tierra. Ninguna de las dos puede separarse. Tuvo relevancia e importancia lo que hizo en la tierra, pero también ahora lo que estaba haciendo el subir tiene mucha importancia porque es el ministerio de la vida actual de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver. 4. Ellos le adoraron. En Lucas, hoy de mañana estando con los pastores, los hermanos, hablamos esto y digo, es la primera vez que veo un relato que Jesús permite que se le adore. Y no estoy loco al decir esto. Porque hay una persona que ha buscado la adoración, la exaltación, la gloria. Y esa es Satanás, el mentiroso, el padre de mentiras según la palabra de Dios. Y buscó la adoración del propio Señor Jesucristo en la tentación. Vamos a ir aquí al relato de la tentación. Está en Lucas capítulo 4. Y vamos a ver de qué manera buscaba esto. Lucas 4, versículos 6, 7 y 8. Dice allí, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dado, me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. La cuestión importante, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Jesús que lo frena en seco, Jesús que le dice, hasta aquí llegaste,
pone los puntos sobre las IE, les dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Repito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pues, ¿cuál es la acción de los discípulos que le ven ascender? Ahora, como que hubo un despertar de saber que ese Jesús que estuvo con ellos ahí en carne, pero que cuando muere pensaron que se quedaban sin aquella persona que estuvo con ellos, ahora resucita, está entre ellos y ahora se va. Pero ¿saben qué? No despertó tristeza esa situación de verle que se levantaba, que fue elevado, sino que despertó en ellos fe genuina, adoración, alabanza. ¿Por qué? Porque estaban entendiendo que iban Jesús al sitial de privilegio que debiera estar y que Él había orado para ir. Allí en la tentación el Señor Jesús fue contundente de decir a quién se debe adorar. 5. Volvieron a la ciudad con gozo. No había pasado tanto tiempo de la tristeza que les estuve mencionando, que les tocó vivir, congoja, aflicciones e incertidumbre, a pesar de que Jesús se los había dicho y había orado para que su fe no faltase, debido a lo que Jesús tenía que afrontar. Y acuérdense que era castigo, muerte, crucifixión, todo eso. Sin embargo, Él los preparó y ahora ya es aquella tristeza pasada, no estaba allí, sino que había gozo, alabanza, adoración genuina. Dice que vuelven a Jerusalén con gozo. Ahora, ¿por qué vuelven allí? Si lo leímos en el relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ¿qué les dice Jesús? ¿Por qué se vuelven con gozo? ¿Por qué se vuelven con alegría? Porque tenían que hacer una acción. Esperar. Vayan y esperen la promesa. Manténganse en Jerusalén. Esperen la promesa. A menudo escuchamos promesas de personas que oran, de personas que declaran, de personas que dicen, el Señor dijo, y de repente no es cierto ninguna de esas cosas, sino que son simplemente palabras de hombres. Pero una cosa sé, una cosa sabemos los que leemos la Biblia, que lo que el Señor dice, lo hace. Entonces les ordenó, vayan a Jerusalén y esperen la promesa. ¿Por qué? Porque una vez recibida la promesa era poder, virtud, confort, es decir, fuerza para poder hacer lo que tenían que hacer. Cuando les da la gran comisión que les dice que tenían que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero tenían que comenzar desde Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy estamos aquí, escuchando el mensaje del Evangelio. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Saben qué hicieron ellos? Obedecieron. Estaban en el templo siempre alabando y bendiciendo a Dios. ¿Haciendo qué? Simplemente esperando la promesa. Una receta infalible. Esperar en Dios todo. Esperar en Dios todas las cosas. Porque el Señor es el que dice, Pablo cuando escribía, no todas las cosas les ayudan a bien. Pero cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si no amas a Dios, no puedes esperar ninguna promesa. Si no eres nacido de nuevo, no es para ti la promesa.
sino para los que aman a Dios verdaderamente. Bien, dicho esto acerca de la situación allí, de los discípulos del Señor y de ese momento exclusivo que les tocó vivir, ver aquellas cuestiones. Miren, a menudo la iglesia moderna ha ignorado este punto crucial que es la ascensión. Tienen celebraciones especiales, días festivos o días santos para conmemorar el nacimiento de Jesús, la muerte o crucifixión, que es el Viernes Santo, la resurrección, el primer día de la semana o el domingo. Sin embargo, la mayoría de las iglesias menciona o hace escasa referencia de la ascensión. Y vaya que tiene una importancia y una relevancia tremenda. Porque voy a recordar unas palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, les decía: es necesario que yo me vaya para que os envíe el Consolador, el Paracleto. Dice, ¿qué es esa palabra? Bueno, Paracleto, el que va a defender. El primer Paracleto es el Señor Jesucristo, el que estuvo hasta el momento de la ascensión. Pero esta oración de Jesús era para que venga el otro, para que esté con vosotros, porque Jesús prometió estar con sus creyentes, con sus discípulos hasta el fin. Pero ¿y cómo? Si ascendió, ¿cómo va a estar con ellos? Si está a la diestra de Dios, ¿cómo va a estar con ellos? Que vendría el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y que los guiaría a toda la verdad. Era para cumplir esa misión como iglesia, ya no solo como aquellos creyentes en Jesucristo, sino ahora como parte de un cuerpo donde Jesús es la cabeza. Bien, hubo dos personas que fueron transportadas al cielo. Una de ellas fue Enoch, que lo transpuso Dios. Si quieren verlo, está en Hebreos 11:5, allí en los Heridos de la Fe. Se los leo, que fue lo que sucedió. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Esa persona no vio la muerte. ¿Por qué? Porque Dios lo sacó de aquí, de esa tierra, se lo llevó. La otra persona que vivió luego de Enoc, el profeta Elías. Iba Elías caminando con Eliseo, hablando de las cosas del Señor, y un carro de fuego pasa por entre medio, lo separa, y un torbellino lo que se le cayó fue el mando nada más a Elías. Y Eliseo dijo, es decir, glorificó a Dios, obviamente, porque quien le toca vivir una circunstancia como la atravesó, no. Eliseo, que fue visible, carro de fuego, lo separa y un torbellino, dice el relato en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Vamos hasta allí, así lo decimos como está escrito en la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y versículo 11. ¿Qué fue lo que aconteció allí? Y aconteció que yendo ellos, estamos hablando de Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le dio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y luego, obviamente, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y después suceden los milagros que
Elías había hecho, también Eliseo los hacía. Pero fueron personas que experimentaron situaciones de aflicciones. Enoc fue traspuesto, Elías fue subido en carros de fuego. Ahora vamos a ir al Evangelio según San Juan y vamos a ver lo que el evangelista Juan escribe. ¿Qué era lo que Jesús oraba antes de esta situación que le toca vivir a los discípulos? San Juan capítulo 17. Allí el evangelista Juan este capítulo de este evangelio es hermoso, es precioso. Cuando tenga oportunidad, léalo detenidamente. Pero Jesús allí, vamos a leerlo del 17 al 5 porque es precioso esto, sus palabras. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús oraba: Señor y Padre mío, llévame allí donde estás tú, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Así que antes de la creación del mundo, nuestro Dios estaba en su gloria, estaba en su magnificencia, pero se dignó venir a este mundo por causa del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Porque si no, todos los que hoy estamos aquí estaríamos muertos para Dios, sin esperanza, sin vida nueva, sin gozo, sin salvación. Y eso fue lo que aconteció. Esta oración allí era para que su padre le devolviese el sitial de privilegio donde estuvo antes. Jesús dijo que su partida de aquí de la tierra era mucho mejor para nosotros que su presencia permanente. Cuando anunció su partida por primera vez, los discípulos se acuerdan que se entristecieron con la noticia. Sin embargo, más tarde se dieron cuenta de la importancia de este acontecimiento, el que leímos del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículos 9 al 11. Ahí se dan cuenta y ¿qué hacen? Despiertan ellos verdadera fe y adoración. Ahora entiende que el que estuvo con ellos ahí es Dios, es el Todopoderoso. ¿Se acuerdan los relatos anteriores que hemos tenido los domingos? Cuando íbamos camino de Maús, y el Señor les hablaba y les mostró las escrituras desde Moisés hasta... Y ellos, cuando piensan, dicen, ¿no ardía nuestro corazón? Hermanos, cuando empezamos a leer que todo esto lo hizo bajar de su gloria por amor a ti y a mí, no tiene sentido para nosotros que estamos perdidos y muertos. No tiene sentido para ti, amigo y amigo, que estás muerto por tus pecados, por tus delitos, por tus maldades. Estás despojado, destituido de la gloria de Dios. Tú no puedes ir allí. Si tú eres de las personas que no ha creído en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, tú no vas a ir allí. Es innecesario que te hagas ídolos de madera, de yeso, que los pintes, que lo haga más grande o más chico, que te subas un cerro de rodillas. Tú no vas a ir al cielo. Solo por medio de Jesucristo. Solo el que abrió ese camino, el que pagó el precio por los pecados de la humanidad.
Pagó el precio por aquellos que el Padre le iba a dar. Y ahí estábamos tú y yo, los que hoy podemos creer en Jesucristo porque alguien nos predicó. Porque alguien, cuando nosotros estábamos muertos para Dios, nos dijo: Jesús te ama, pero eres pecador y tienes que arrepentirte de tus pecados. Y ahí como que hubo un shock en nuestros corazones. Y pensar que nos creíamos tan buenos, entre comillas, ¿no? Y Jesús viene, cuando tú lees su palabra, y dice: no hay ni aún uno. El único bueno es Dios, hablando por el Padre, que le permite que Jesús deje su gloria para venir a este mundo, hacerse hombre, padecer por ti y por mí. Dios es bueno, amén. Amén. Dios es bueno, hermano, sin duda alguna. Se los leo porque Lucas lo registra así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Observamos que Jesús partió de esta tierra en una nube. Esto probablemente se refiere a la nube de gloria, como les dije, la Shekinah o Sekinah. Es decir, era muy conocida esa nube de gloria, de poder, porque no era una nube común. Era una nube resplandeciente que posiblemente, si uno la mirase fijo, es posiblemente que lo cegara, como una nube de resplandor. ¿Por qué? Porque es la gloria del Señor. Esa nube particular, en esa nube asciende a nuestro Señor Jesucristo. No era una nube ordinaria. Esta manifestación visible de la gloria radiante de Dios es potente a los ojos de aquellos que estaban allí. Y no solo eso, 2 figuras, 2 varones con vestiduras blancas allí. Hubo un hecho, ¿se acuerdan cuando el monte de la transfiguración? Los discípulos vieron aquello y ya como que, bueno, aquí vimos lo máximo. Nosotros queremos, hagamos una enramada y quedémonos aquí. Y Jesús dijo: no, Señor. Vamos adelante. Vamos a Jerusalén. Tengo que pagar el precio por los pecados de la humanidad. Tengo que pagar por el precio por los pecados de los que un día van a creer en mí, en mis palabras. Y ellos, se desinfló la fe. Pero le siguieron. Fue un momento de extraordinario esplendor. Ascender significa subir o elevarse, sin embargo, cuando se refiere a Cristo, tiene un significado más profundo, más rico y más específico. Va más allá de los mencionados como Enoc y Elías, que ellos tuvieron esa situación especial. Pero esto es con un propósito especial que lo enmarca su oración: volver a la gloria con su Padre, pero para ejercer un ministerio superior al que hasta ahora. Porque Él va a la diestra del Padre. Ya no iba a estar con sus discípulos aquí, en cuerpo, pero va a la diestra del Padre. Se eleva a la sede de gobierno de la autoridad cósmica. No es cualquier lugar. Nosotros desde acá no lo podemos ver, no lo podemos vislumbrar aún, pero es un lugar donde noche y día los ángeles, que son superiores en poder, le glorifican, le alaban, le bendicen, le cantan: santo, santo, santo. Ya dejó de ser aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para ser ahora el León de la tribu de Judá. Y el día de su regreso, espero que estés en Cristo. Espero que estemos
en Cristo. Si así no fuera, perderemos un evento extraordinario como lo tuvieron los discípulos. Jesús va al cielo para su coronación, su confirmación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Era necesario ascender. Jesús ascendió para entrar en el lugar santísimo celestial, ya no aquel donde subía el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén para hacer los sacrificios una vez al año. No, estamos hablando del trono de Dios. Así que sube para entrar en el lugar santísimo celestial, a fin de continuar su obra como nuestro gran sumo sacerdote. Porque ahora, ¿saben qué hace? Amén. Amén a esas palabras. Intercede por nosotros. Desde los cielos. Intercede. Cuando nos miramos en un espejo y nos miramos y allí estamos y pensamos que a veces por nuestros pecados o nuestras maldades o nuestros malos pensamientos decimos, no somos nada, no valemos nada. Pero sin embargo, hermano y hermana, querido amigo, querida amiga, tenemos a alguien que te conoce, que sabe, que clama día y noche, que intercede día y noche por los que han de ser salvos, pero también por aquellos que hemos creído y que dicen, soy pecador, yo te necesito, Señor. Cuando te miras en el espejo y dices, yo no puedo hacer nada para ir allí, sino es que recibir lo que ya Él ha hecho por mí. Pero como ese que ascendió al cielo intercede, sí, ora, clama. Es un ministerio actual. Jesús reina en el cielo como rey e intercede por nosotros como sacerdote. Desde su posición de autoridad derramó su espíritu sobre toda la iglesia. Ustedes recuerdan que en 1:8 de Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas escribe allí, dice que era necesario que vayan a Jerusalén, pero después cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y esto sucede en Pentecostés. Esto es lo que habla en capítulo 2 de Joel, el profeta. Lo que acontece que si Jesús no ascendía, no podía venir el otro Paracleto, no podría venir el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Tenía que estar. ¿Para qué? Para que la iglesia cobrara vida en el punto exacto del tiempo de Dios y no de los hombres. Cuando Jesús ascendió al cielo para su coronación como Rey de Reyes, se sentó a la diestra de Dios. Desde allí Jesús gobierna, administra su reino y preside como el juez del cielo y de la tierra. Repito esto que es muy importante. Desde allí Jesús gobierna, administra su reino y preside como juez del cielo y de la tierra. El único juez justo es el Señor Jesucristo. Jesús está sentado como cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. No obstante, en esta posición, la autoridad de Jesús y la jurisdicción y administración de su gobierno se extienden más allá de la esfera de su iglesia para abarcar el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay una manifestación en palabras que dice, el cielo gobierna. No. Hay alguien que gobierna por encima del cielo todas las cosas, y ese es el Señor Jesucristo. El único que tiene toda potestad. ¿Qué dijo Jesús? Toda potestad me es dada, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aunque pueden distinguirse la iglesia y el Estado dentro del dominio de Jesús, nunca están separados o divorciados. Su autoridad se extiende sobre ambos.
Todos en el cielo y en la tierra son llamados por Dios para reverenciar la majestad de Jesús. Repito, todos en el cielo y en la tierra son llamados para reverenciar la majestad de Jesús. Que no lo hagan es otra cosa. Que los gobernantes de este mundo, las autoridades, no reconozcan a Jesús como Señor y Salvador y el Rey de los cielos, es problema de ellos. Pero todos debieran reverenciar y adorar al Señor. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? Todos sin excepción se presentarán delante de Él en el juicio final. Lo que hacemos aquí denota lo que un día daremos cuenta allí. Jesús tiene autoridad para derramar su Santo Espíritu sobre la iglesia. ¿Cuándo? Cuando estuvo con los discípulos tenía autoridad, pero, sin embargo, lo hace después que estuvo sentado a la diestra de Dios. El Espíritu ministra en subordinación al Padre y al Hijo, a quienes conjuntamente lo enviaron para aplicar la obra de salvación de Cristo a los creyentes. Y es por eso que aquellos primeros discípulos, los 120 que estaban en el aposento alto, que reciben el Espíritu Santo, ¿qué hacen? Salen al mundo conocido, a todas las regiones, a predicar el Evangelio. Estaba cumpliéndose todo lo que el Señor Jesucristo les pidió que hiciesen, estaba cumpliéndose todo lo que el Señor dijo que iba a acontecer. Y me seréis testigos de este lado hasta lo último de la tierra. Y se va cumpliendo cabalmente toda la escritura de Dios. Estando sentado a la diestra de Dios, Jesús no solo ejerce su función como Rey de Reyes, sino cumple la función de juez cósmico. El juez sobre todas las naciones y todos los pueblos. Si bien Jesús gobierna como nuestro juez, también ha sido designado por el Padre para ser nuestro abogado. Cuando veo esto en la palabra de Dios, que no solo Jesús va a ser el juez, sino que el Padre lo designa por su palabra como el abogado defensor. Jesús es juez y abogado de oficio para estos miserables pecadores. ¿Se dan cuenta? ¿Merecemos una defensa? ¿Merecemos que el Santo nos defienda? No lo merecemos, pero esto es por gracia, por amor. Aquellos discípulos, cuando vuelven a Jerusalén con gozo, era porque si Jesús hasta aquí cumplió todo lo que hemos visto hasta ahora, que ascendió y nosotros le adoramos, Él va a cumplir la promesa. Y Jesús no falló en esa promesa a los días nomás. Fue Pentecostés, allí en Jerusalén. Y el poder de Dios manifestado en capítulo 2 de Lucas, que Lucas escribe, en Hechos de los Apóstoles, allí viene esa confirmación de la promesa del Señor. Y después siga leyendo en su casa esos momentos históricos, momentos que marcan el nacimiento de la iglesia que cree en Jesucristo. El Cristo resucitado. Él no está muerto. Los ángeles lo dijeron. ¿Por qué buscáis entre los vivos? Están despiertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién? Al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Los ángeles les mintieron? No, Señor. Ahora, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que aquellos que
han pecado, si tú eres un pecador, si tú eres de aquellos que aún no ha conocido la palabra de Dios, no ha escuchado la palabra de Dios, no sabe que hay un Salvador, que es Cristo Jesús, el Señor, que vino a este mundo en carne, que dejó su trono, su sitial de privilegio, para venir a este mundo y padecer, para que el mundo sea salvo a través de Él, de los que creen en su obra de muerte, resurrección y el derramamiento de su sangre, la sangre del Cordero de Dios, sangre perfecta, de lo cual Él dijo: consumado es, el único sacrificio acepto por el Padre, manifestado en poder y gloria. Pero vamos a ver un anticipo de esa cuestión de la gloria de Dios que parece tan lejana, y cómo nosotros, miserables pecadores que hemos creído en Él, podemos a veces vislumbrar. Yo no sé si estás preparado para morir hoy, no sé si yo estoy preparado para morir hoy, pero una cosa sé, que yo debo creer plenamente en las palabras del Señor Jesús, que Él fue a preparar lugar, que no hay nada que yo pueda hacer más que creer que Él es el Salvador, que Él me puede salvar. Yo creo que Él me puede salvar. No hay más nada que yo pueda hacer como obra, porque Él ya la cumplió toda. Sin embargo, obedecer a su palabra. Y saben que hubo un anticipo de la intercesión de Jesús a favor de sus santos cuando en la primera iglesia, ahí luego de recibir el Espíritu Santo, levantan diáconos para que atiendan en las mesas. Uno de ellos, Esteban, un hombre, un varón de Dios precioso. Y vamos a vislumbrar esa gloria que vio Esteban en capítulo 7, versículos 55 y 56. No voy a detallar todo lo que dice allí. Capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, versículos 55 y 56. Porque Esteban es apedreado y se convierte en el primer mártir cristiano, en el primer mártir por haber creído en Jesucristo, por haber predicado la verdad, el Evangelio. La palabra mártir significa literalmente testigo, pero hoy día se usa en un sentido diferente. Lo que comenzó como una audiencia ante el concilio terminó con un aparente, en un fin de linchamiento, porque aprovecharon la oportunidad para decir: este cree en Jesucristo, este está predicando la verdad, no va en contra de la religión, va en contra de los que nosotros creemos, tenemos la Torá, la ley, y este está hablando de aquel que ya no está entre nosotros. También démosle muerte. ¿Quién estaba allí entre ellos? Un tal Saulo de Tarso. Pero leemos 55 y 56 para vislumbrar ese momento. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Obviamente, dijo: veo la gloria de Dios, veo a Jesús que está a la diestra de Dios. Aquello desató la hecatombe, desató la rabia de aquellos que le oían, y enfurecidos tomaron piedras y arremetieron contra Esteban. Solo por el hecho de decir la verdad. Jesús está a la diestra del Padre y gobierna. Hermanos queridos, hice
un raconto más o menos histórico, pero no permitas que el diablo te engañe y adores a quien no debes adorar. Idolatres, porque si idolatras, estás pecando contra Dios. Más vale adora a Dios. Adora a Dios. Los discípulos adoraron al Señor que se fue en las nubes. Adoraron a Dios. Volvieron con gozo a buscar la promesa que vendría sobre ellos. Y saben que todos esos acontecimientos sucedieron y están escritos para que nosotros tengamos de primera mano lo que cantamos recién antes de estas palabras. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado o muerto, fue crucificado. Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oramos. Padre, gracias por esta palabra, por este acontecimiento. Gracias, Padre amado. Señor, que no deja de ser menos importante como la resurrección, como el día en que enviaste a tu Hijo a este mundo para nacer de una mujer. Señor, reconocemos que a veces como iglesia no prestamos o le restamos importancia a este hecho tan importante. Porque hoy, Señor, sabemos que el Señor Jesucristo está a tu diestra, intercediendo por los que han de ser salvos, por aquellos que tú aún le has de dar por ovejas. Padre, te ruego despiertes la fe en los que oyen tu palabra. Abre el oído, Señor, para que escuchen tu voz. Amén. Y te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien enviaste a este mundo para que sea salvo a través de él. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que perdones nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a las Escrituras, conforme a lo que en ellas están escrito, para que seamos guiados a toda la verdad por tu Espíritu. Derrama tu poder, Señor, tu Espíritu, para que tu iglesia sea edificada conforme a tu voluntad. A ti y solo a ti sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano, por esta palabra que sin duda es necesario conocer. Estaba pensando que en nuestra sociedad hay demasiados creyentes que no conocen en realidad a Jesús. Se dicen creyentes, pero son creyentes en el Jesús que la gente se elabora, se fabrica, o que el mundo está fabricando. Tenemos que creer en el Jesucristo que está registrado y manifestado en la palabra de Dios, la Biblia. Ella es la que nos revela quién es Jesucristo y que el Espíritu Santo lo confirma. Es necesario adorar al verdadero y único Dios. Amén. Y a Jesucristo, que tenemos aquí en el esplendor de un rey. Puesto de pie, por esto vamos a ir terminando esta parte. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra libre está, la tierra libre está, cubierto está de luz.
Dios verdadero, conócelo. Amigos que nos ven por YouTube, conozcan al Dios verdadero, al Dios que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Sí, no tengan miedo de conocer al Dios verdadero. Será hasta la próxima semana.